Bueno, buenas noches para todos. Hoy nos toca desarrollar la unidad 8 y para eso voy a compartir el material. Pueden visualizar ahí el material. A mí me aparece todo negro, profe, no sé si es mi conexión. Ahí pueden ver. Pueden visualizar el material. Karina, No, profe, no, profe. Solamente así tu pantalla veo, no veo lo que estés compartiendo, nada. Salió lo de... Ahí se ve, profe, tu pantalla, ahí donde aparecen los materiales que tenés. ahí. Ahí pueden visualizar. Ahí aparece, profe, que está ahí cargando el material, pero no muestra. Solamente así muestra eso de, como te digo, la pantalla de tu computadora donde dice presentación, unidad 1, unidad 2 y todo eso. Ahí pueden visualizar. Karin,
Ahí pueden visualizar. Karina. Sadi. Sí, profesor, se ve. Bueno, nos corresponde desarrollar hoy la unidad 8 de la transformación y funciones de las sociedades. Sociedades facultadas para la transformación y transferencia de establecimientos. Según el Código Civil, en el artículo 1177, habla sobre el tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Y nos dice que el cambio de objeto, transformación, fusión y toda otra modificación que imponga mayor responsabilidad a los socios deberá resolverse por unanimidad de votos. Cualquier otra deliberación social se decidirá por mayoría de capital. También nos habla sobre las sociedades anónimas. La asamblea extraordinaria resuelve los siguientes asuntos. En el punto D, por ejemplo, habla de fusión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de liquidadores. En el artículo 1091 del Código Civil, cuando se trate de la transformación, fusión o de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia de domicilio al extranjero, del cambio fundamental de objeto o de la reintegración parcial o total del capital, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los accionistas con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad. La distinción entre transformación de sociedades y transferencia entre establecimientos mercantiles. La transformación de sociedades se da cuando una sociedad adopta la forma de otro tipo de sociedad. Por ejemplo, una SRL adopta la forma de una SA. En el artículo 1186 del Código Civil nos dice de que cualquier sociedad puede adoptar otro de los tipos previstos sin disolverse ni afectar los derechos y obligaciones existentes. El artículo 1187 dice que la transformación de una sociedad no libera a los socios de la responsabilidad ilimitada de su responsabilidad personal por las obligaciones sociales anteriores a la inscripción del acta de transformación en el registro, si no resulta que los acreedores sociales han dado su consentimiento para la transformación. Este consentimiento se presume si los acreedores a quienes la decisión de transformación haya sido comunicada de 30 días de recibida la comunicación. Esta debe advertir que el silencio será considerado como conformidad a la transformación. Para la transformación de la sociedad se requiere a. Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto al contrario o lo dispuesto por el Código Civil para ciertas sociedades. B. Confección de un balance especial aprobado por los socios que se pondrá a disposición de los acreedores en la sede social durante 30 días. C. Aprobación por el Poder Ejecutivo de los estatutos modificados cuando la ley lo requiera. D. Publicación de la transformación por 5 días. E.
otorgamiento del acto que instrumenta la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los otorgantes con constancia de los socios que se retiran. Capital que representan agregación de copias firmadas del balance especial y el cumplimiento de las formalidades. El cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo de sociedad adoptado. F. Inscripción del instrumento con copia del balance firmado en los registros Hola, que profe, responda buenas. por el tipo de sociedad y por la naturaleza de los bienes que integran su patrimonio y sus gravámenes. Si debido a la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, estas se extienden a las obligaciones sociales preexistentes. En los supuestos en que no se requiera unanimidad, los socios disidentes o ausentes tienen derecho de receso sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se registre. El receso no puede hacer efectivo mientras los acreedores afectados no hayan aceptado la transformación. Los socios que continúan en la sociedad garantizan a los salientes por las obligaciones contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción. Transferencias de establecimientos. La ley del comerciante establece un régimen especial para la transferencia a los establecimientos mercantiles o comerciales. La misma reglamenta de forma minuciosa todo lo relativo a la compra y venta de los fondos de comercio. En el artículo 112 de la ley 1034 establece los elementos constitutivos. Son elementos constitutivos de un establecimiento comercial, las instalaciones, existencia de mercaderías, nombre y enseña comercial, derecho al local, patentes de invención, marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales, menciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial o industrial. El artículo 113 de la ley 1034 dispone al respecto. Toda transferencia de un establecimiento comercial por acto privado o remate público deberá ser anunciada con 20 días de anticipación en 2 diarios de gran circulación por 5 veces alternadas durante 10 días. Las publicaciones indicarán la denominación, clase y ubicación del establecimiento, nombre del vendedor y del comprador y los del rematador o del escribano en su caso. Igualmente, el siguiente artículo 115 continúa con el tema diciendo: la transferencia no podrá ser formalizada antes de transcurridos 10 días de la última publicación, plazo dentro del cual los acreedores podrán notificar su oposición al adquiriente en el domicilio enunciado en la publicación o al rematador o escribano que interviniere, exigiendo la retención del importe de sus créditos y su depósito en cuenta especial. El derecho de oposición podrá ser ejercido tanto por los acreedores reconocidos como por los omitidos que presentaren los títulos de sus créditos o justificaren su existencia por asientos llevados en los libros y registros de contabilidad. En el artículo 1189 del Código Civil
nos habla para la transformación de la sociedad se requiere en el punto de publicación de la transformación por 5 días. El artículo 1193 del Código Civil nos dice de que para la fusión de la sociedad se requiere, en el punto C, los acreedores pueden formular oposición a la fusión convenida de acuerdo con ese régimen y este no puede realizar si no son pagados o debidamente garantizados. En caso de discrepancia sobre la garantía, se resolverá judicialmente. La ley 1034 en el artículo 19 nos dice, a los efectos del artículo anterior, el juez dispondrá previamente la publicación de un resumen del acto constitutivo de la empresa en un diario de gran circulación por 5 veces en el lapso de 15 días. El artículo 113 de la ley 1034 nos habla de que toda transferencia de un establecimiento comercial por acto privado o en remate público deberá ser enunciada con 20 días de anticipación en 2 diarios de gran circulación por 5 veces alternadas durante 10 días. La responsabilidad de los socios, los casos y la conformidad de acreedores, su consentimiento tácito. Cualquier sociedad puede adoptar otro de los tipos previstos sin disolverse ni afectar los derechos y obligaciones existentes. La transformación de una sociedad no libera a los socios de responsabilidad ilimitada, de su responsabilidad personal por las obligaciones sociales anteriores a la inscripción del acta de transformación en el registro, si no resulta que los acreedores sociales han dado su consentimiento para la transformación. Este consentimiento se presume si los acreedores a quienes la decisión de transformación haya sido comunicada en forma auténtica o ha negado expresamente su conformidad dentro del término de 30 días de recibida la comunicación. Esta debe advertir que el silencio será considerado como conformidad con la transformación. Si debido a la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta se extiende a las obligaciones sociales preexistentes. Requisitos para la transformación, requerimiento de unanimidad. Estos requisitos para la transformación ya hablamos anteriormente. Preferencia a favor de socios. Cualquier sociedad puede adoptar otro de los tipos previstos sin disolverse ni afectar los derechos y obligaciones existentes. La transformación de una sociedad no libera a los socios de responsabilidad ilimitada ni de su responsabilidad personal por las obligaciones sociales anteriores a la inscripción del acta de transformación en el registro. Si no resulta que los acreedores sociales han dado su consentimiento para la transformación. Este consentimiento se presume si los acreedores a quienes la decisión de transformación haya sido comunicada en forma auténtica no han negado expresamente su conformidad dentro del término de los 30 días de recibida la comunicación. Esta debe advertir que el silencio será considerado como conformidad con la transformación y en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada y esta se extiende a las obligaciones sociales preexistentes, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. La disolución, la distinción entre disolución y liquidación. La disolución es el acto por el cual la sociedad pone fin a sus actividades, entrando en liquidación ya sea por haberse cumplido el plazo establecido o por otras causales explícitamente enumeradas en el Código Civil. Además,
puede disolverse a instancias de un socio y judicialmente. Extingue el vínculo contractual, termina la existencia social y su personalidad jurídica continúa, restringida solo para dar lugar a un estado de indivisión de una comunidad de intereses que necesita una partición que a su vez debe ser precedida de un conjunto de operaciones preparatorias conocidas con el nombre de liquidación. En realidad, la disolución no produce de inmediato la muerte de la sociedad, pues como se verá, esta supervive a los efectos de su liquidación. La disolución solo extingue el vínculo contractual que une y obliga a los socios. La sociedad solo vive para arreglar su pasado, desaparece, muere para el futuro, se extingue como empresa de explotación. Disolución judicial. En la disolución judicial de la sociedad, la sentencia tendrá efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora. Produce efectos retroactivos entre los socios, pero no con respecto de terceros que hubieran contratado después de existir la causa de disolución. Estos no saldrán perjudicados según el artículo 1005. La liquidación de la sociedad es el conjunto de las operaciones encaminadas a terminar los negocios pendientes de la sociedad, a cancelar su pasivo y realizar su activo, reduciendo de este dinero para facilitar el reparto de su líquido entre los asociados. El artículo 1006 del Código Civil dice de que disuelta una sociedad se procederá a liquidar su activo. La sociedad sustituirá en la medida que lo requiere la liquidación para concluir los asuntos pendientes, iniciar las operaciones nuevas que ella exige y para administrar, conservar y realizar el patrimonio social. Fusión y sus efectos. Mediante la fusión, dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o una de ellas absorbe a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. A los efectos de la nueva sociedad o la absorbente se convierte en titular de los derechos y obligaciones de las disueltas desde que se formalice el acuerdo de fusión, pero este no es oponible a terceros, sino desde que se registre y previa aprobación del cambio de estatutos de la sociedad anónima afectada por la fusión en su caso. Para la fusión de la sociedad se requiere a. El compromiso de fusión otorgado por los representantes de las sociedades y aprobados con los requisitos requeridos para la disolución anticipada. B. Cada sociedad preparará un balance a la fecha del acuerdo que se pondrá a disposición de los socios y acreedores sociales. C. La publicidad requerida para la transformación de establecimientos de comercio con 20 días de anticipación en 2 diarios de gran circulación por 5 veces alternada en 10 días. El punto D. Los acreedores pueden formular oposición a la fusión convenida de acuerdo con ese régimen y este no puede realizar si no son pagados o debidamente garantizados. En caso de discrepancia sobre la garantía, se resolverá judicialmente. A. El acuerdo definitivo de fusión que se otorgará cumplidos
los anteriores requisitos y que compondrá, en primer lugar, la constancia de la aprobación por las sociedades interesadas. Segundo, nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representan. Tercero, nómina de los acreedores, oponentes y montos de su crédito. Cuarto, la base de la ejecución del acuerdo con observancia de las normas de disolución de cada sociedad e incluida la especificación de las participaciones correspondientes a los socios de las sociedades que se disuelven. Y quinto, los balances prescritos por el inciso A. El instrumento definitivo debe registrarse como en el caso de la transformación de las sociedades. Otro punto es la forma y la inscripción. En cuanto a las formas de fusión, el Código Civil dice: cuando la fusión se produce por disolución de sociedades, se constituirá la nueva conforme a las normas que correspondan. En caso de absorción, es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma estatutaria realizada para el cumplimiento del acto. Los representantes de la sociedad creada o absorbente representarán necesariamente a las disueltas, con la responsabilidad de los liquidadores y sin perjuicio de la propia. El órgano de administración de la sociedad disuelta quedará suspendido en su ejercicio hasta el momento de la constitución definitiva de la sociedad nueva o de la ejecución de la absorción. En caso de fusión, se rigen las normas sobre derecho de receso y preferencia establecidos para los casos de transformación. En cuanto a la inscripción, cualquier tipo de fusión de sociedades debe inscribirse en el registro público, sección de personas jurídicas y asociaciones. Liquidación de la sociedad. Es el conjunto de las operaciones encaminadas a terminar los negocios pendientes de la sociedad, a cancelar su pasivo y realizar su activo, reduciendo de este dinero para facilitar el reparto entre los asociados. En el artículo 1006 del Código Civil, disuelta una sociedad, se procederá a liquidar su activo. La sociedad subsistirá en la medida que lo requiere la liquidación para concluir los asuntos pendientes, iniciar las operaciones nuevas que ella exige y para administrar, conservar y realizar el patrimonio social. Personalidad de la sociedad en liquidación. La liquidación es la etapa final de la vida societaria y su fin primordial y último es reembolsar a los socios, si existieran, los aportes y utilidades previa a la venta del activo y el pago de las deudas de la sociedad. Así que en este periodo la existencia de la sociedad es de carácter transitorio y con funciones específicas encaminadas a la liquidación del patrimonio social y su posterior partición. Es una personalidad con funciones restringidas a estos fines. Liquidadores, designación y funciones. Las personas encargadas de realizar la liquidación de la sociedad disuelta son conocidas con el nombre de liquidadores. No se requiere calidad de socio para desempeñar el cargo, pues puede recaer su designación a un extraño de la sociedad. La liquidación está a cargo de los liquidadores designados por el órgano social y generalmente está contemplada su designación y función en el contrato social. En general, los liquidadores deberán ajustar su actuación a los administradores y hay casos en que estos mismos asumen la calidad de liquidadores. Puede suceder que el contrato social no haya previsto el nombramiento de liquidadores,
En ese caso, ellos serán designados por mayoría absoluta de votos de los socios dentro de un plazo prudencial. Si no entraren a asumir funciones por cualquier circunstancia, el cargo será ejercido por nombramiento judicial o se podrá recurrir a una nueva votación para su designación. Debe registrarse la designación o cambio de los liquidadores correspondiéndoles desde ese momento la representación de la sociedad en liquidación. El artículo 1008 del Código Civil nos dice que los administradores deben entregar a los liquidadores los bienes y documentos sociales y presentarle la cuenta de la gestión relativa al periodo siguiente a la última rendición de cuenta. Los liquidadores deben hacerse cargo de los bienes y documentos sociales y redactar y firmar juntamente con los administradores el inventario del cual resulte el estado activo y pasivo del patrimonio social. Solo así podrán conocer el verdadero estado patrimonial de la sociedad disuelta. La omisión de estos trámites podrá producir su remoción. Entre sus facultades establece el Código Civil en el artículo 1009. Los liquidadores deben realizar los actos necesarios para la liquidación y si los socios no han dispuesto otra cosa, pueden vender en bloque los bienes sociales y hacer transacciones y compromisos. Representan también a la sociedad en juicio. De ahí sus funciones son verificar todos los actos conservatorios del patrimonio social, por ejemplo, los relativos a la interrupción de las prescripciones, renovación de hipotecas para evitar su cancelación, protesto de documentos para evitar su caducidad, cobro de todos los créditos activos, sea contra terceros o contra los socios, cancelación de todas las obligaciones a cargo de la sociedad, comparecer en juicio en representación de la sociedad, realizar el activo inmobiliario transformándolo en dinero, a cuyo efecto quedan autorizados a enajenar las mercaderías y otras cosas muebles, etc. Las obligaciones y responsabilidades. Las obligaciones y las responsabilidades de los liquidadores se regulan por las disposiciones establecidas respecto a los administradores, siempre que no se haya dispuesto otra cosa. Los liquidadores deben realizar los actos necesarios para la liquidación y si los socios no han dispuesto otra cosa, pueden vender en bloque los bienes sociales y hacer transacciones y compromisos que representan también a la sociedad en juicio. En el artículo 1010 establece que los liquidadores no pueden distribuir entre los socios ni siquiera parcialmente los bienes sociales mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarlas. Si los fondos disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas sociales, los liquidadores pueden pedir a los socios las sumas todavía debidas sobre las respectivas cuotas y si hace falta las sumas necesarias dentro de los límites de la respectiva responsabilidad y en proporción a la parte de cada uno en las pérdidas. En la misma proporción se distribuye entre los socios la deuda del socio insolvente. Las obligaciones a formar dentro de los 15 días inmediatos a su nombramiento un inventario y balance del caudal común, cuyo resultado pondrán a conocimiento de los socios, so pena de nombrarse judicialmente a su costo nuevos liquidadores si no fuesen socios y si lo fuesen de perder el derecho a remuneración alguna por el trabajo que hubieran hecho. B. Realizar todos los actos necesarios para la liquidación y si los socios no han dispuesto otra cosa pueden vender en bloque los bienes sociales. C. Comunicar mensualmente a los socios el estado de liquidación bajo la misma pena. D. Proceder inmediatamente a la partición de los bienes sociales una vez finalizada la liquidación
o antes si los socios acordaron que los dividendos se hagan a razón de tanto por ciento a medida que los bienes se hayan liquidado después de satisfacer todas las obligaciones sociales. Responsabilidades. Son responsables ante los socios de cualquier perjuicio que resultare a la masa común, de negligencia en el desempeño de sus funciones o de culpa por abuso de los bienes o efectos de la sociedad. En el caso de omisión o negligencia culpable podrán ser destituidos con pérdida del derecho de retribución y si se probare fraude habrá además contra ellos el derecho a la respectiva acción criminal. Balance final. Corresponde a los liquidadores la realización del activo y del pasivo de la sociedad disuelta. Luego deben redactar el balance final y proponer a los socios el proyecto de repartición. Esta operación supone la rendición de cuentas de que los liquidadores deben hacer sus gestiones al frente de la administración del patrimonio social en liquidación. Deben haber extinguido y depositado la suma necesaria para satisfacer los créditos presentados. No suele ser necesario que se reduzcan a dinero todos los bienes, pues es admisible la repartición en especie o en créditos. El balance suscrito por los liquidadores y el plan de repartición debe ser comunicado a los socios de forma fehaciente y se extenderán aprobados si no fueran impugnados dentro del término de 2 meses computados desde la comunicación. En caso de impugnación del balance y el plan de repartición, solo podrá el liquidador pedir las cuestiones relativas a la liquidación sean examinadas separadamente de las referentes a la división. La partición, para proceder a la partición de los bienes, las pérdidas y las ganancias se dividirán conforme a lo convenido. Si solo se hubiere pactado la cuota de cada socio en las ganancias, será igual a la correspondiente en las pérdidas. A falta de toda convención, el respectivo aporte determinará la parte de cada cual, debiendo determinarse por el juez equitativamente la del socio industrial. Solo podrán distribuirse beneficios irrevocablemente realizados y liquidados según el artículo 1011. En la división de los bienes de la sociedad se observará todo lo que fuere posible lo dispuesto en el presente código sobre la división de la herencia, no habiendo en este capítulo disposiciones en contrario.